8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41. A esta hora al economista Byron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Economista Villasís, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Punto Noticias en Pichincha Universal. Le acompañamos Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cuál es su opinión respecto a la renuncia del director del INE en momentos en que se debían conocer las cifras de desempleo que no se conocen desde octubre pasado? Y genera ciertas dudas respecto al hecho de que, pese a la salida de este funcionario, hay fechas que se deben cumplir y cifras que se deben conocer. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Licenia, y buenos días, Licenia y Alexis, y a todos los que nos escuchan y ven. Preocupado, pero desafortunadamente esto era predecible. Hay un síntoma estructural de inestabilidad en el país. Las instituciones no se mantienen por sí solas, y cuando tienes un gobierno que en realidad lo que no tiene interés ni siquiera en proteger las mínimas condiciones del sector público, las consecuencias están a la vista. Y un síntoma es el tema de la estadística. Hace más de un año y medio se adscribió el INEC a la presidencia, se empezaron a cambiar metodologías de empleo al apuro de forma muy obscura. Luego vino el nuevo director que ahora está renunciando. Entonces esto es a la larga en realidad algo desafortunadamente predecible, pero obviamente no deja de ser preocupante frente a lo que está sucediendo en el país. Estamos como un país a la deriva sin ni siquiera un panel de control, estamos a ciegas, hay un apagón estadístico en el país. ¿Qué tan grave es eso? Y así es como está, muy buenos días. Y usted señalaba esa preocupación en sus redes sociales, precisamente. El hecho de que en el momento en que a un organismo que es eminentemente técnico como el INEC, que se venía manejando de esa manera, con mucha eficiencia, manejando data, ofreciéndole al país unos estudios e investigación sobre temas de mucha importancia, el momento en que pasa a estar regentado por el gobierno, por el ejecutivo precisamente, por la presidencia, empieza a tener estos problemas. ¿Y qué tan grave es que eso ocurra en este momento? Que usted dice hay un apagón estadístico en el Ecuador, cuando lo que más necesitamos es transparencia en las cifras. Es gravísimo. Lo que más necesitas en una crisis es información para tomar decisiones. En el momento que tú estás en un problema, lo que menos tienes que hacer es evitar tener acceso a información. Pero también demuestra un poco el nivel de desconocimiento que tiene el gobierno en la gestión pública, que ya no pasa el tema de desconocer, sino también pasa el tema de destruir. Ya es un tema de mala fe. Porque cualquier gobierno, y esto independientemente de la posición política que tengas, puede ser un gobierno conservador, de derecha, de izquierda, lo que fuere, necesita información, necesita un panel de control, necesita estadísticas. Si yo quiero una economía ultraliberal y absolutamente abocada a las fuerzas supuestas del mercado, necesitas información para poder tomar decisiones en ese sentido. Y por el contrario, si quieres un gobierno progresista que se preocupa por el desarrollo propio de tus propios mercados y generar derechos y proteger derechos, necesitas información. Pero el hecho de desmantelar y de despreocuparse por completo de algo tan básico como los sistemas estadísticos del país hace no solo que el gobierno esté a ciegas, sino que todo el país esté a ciegas. ¿Qué empresario, si tanto nos importa el tema de la inversión privada, que los emprendimientos y bla, 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 qué empresario va a querer invertir si no tienes estadísticas confiables? ¿Qué inversor extranjero va a querer tener cualquier decisión sobre el país si ni siquiera puede encontrar el dato de empleo en la página web del INEC? Entonces esto va mucho más allá de una posición política, es un tema ya mucho más grave, porque aparte el tema es la consecuencia de cómo reconstruir esto. Es muy fácil destruir, pero es muy, muy difícil reconstruir. Economista Villasís, usted generalmente las cifras de las cifras de la economía nacional en octubre pasado, que fue el último reporte del INEX sobre el tema del desempleo, se indicaba que el empleo pleno era del 32.1%, el subempleo 23.4%, el empleo no pleno 26.3%, el empleo no remunerado 10.8% y el desempleo de 6.6%. ¿Usted cree que entre octubre del año pasado y prácticamente este mes de enero que está por concluir, estas cifras han mejorado o por el contrario están peor? No, están peor, y aparte esas que se reportaron están subregistradas. Y el razonamiento es muy simple. El desempleo, según el reporte oficial, es del 6%. Simplemente haciendo un análisis de la comparación con la crisis del 2009,
nosotros deberíamos tener ahorita un desempleo más o menos entre el 9 y el 10%. Ahora, todo mundo sabe, cualquier analista sabe que la crisis del 2009 no fue tan grave como la crisis del 2020. Por lo tanto, el desempleo tiene que estar mucho más arriba del 12%. Yo estimo, y esto lo he mencionado algunos meses atrás, yo estimo que el verdadero valor del desempleo está entre el 18 y el 20%. Ahora, poder comprobar eso se necesita acceso a las bases de datos y un acceso detallado a las metodologías, pero hay mucha opacidad y muchas barreras, como lo mencioné, desde que se intentó cambiar al apuro y mal esta metodología hace 1 año y medio, y ahora ni siquiera tenemos acceso para poder criticar, hay mucha opacidad. Yo creo que las condiciones son mucho peores y creo que en general la población está con desempleo o subempleo alrededor del 70%. Pero de nuevo, hay que esperar que aunque sea pongan director para saber qué es lo que está pasando. La última vez con el economista Byron Villasís ponía justamente sobre el tapete las dudas que generaban las últimas cifras que en esa época nos había entregado el INEC, y decía que no, que en realidad la situación que nos había dejado la pandemia, conjugada al mismo tiempo con la crisis financiera y económica, producto de las malas decisiones del gobierno, había generado un impacto todavía más negativo. Las cifras que nos van a entregar ahora, economista, y esto yo le pregunto, quizás va a ser una opinión subjetiva, digamos, la que yo le pido, pero considerando estos antecedentes, que el actual director del INEC renuncia antes de que se publiquen los resultados, que esos resultados y su publicación se cambia de fecha en medio de una campaña electoral, nos da para entender de que esas cifras a los ecuatorianos no nos van a decir la realidad y la verdad de lo que está sucediendo. Yo creo que hay que prender todas las alertas en ese sentido. O sea, ¿qué otra señal quieres? Porque en cualquier sistema estadístico del mundo, y no pongamos de ejemplo los supuestamente más desarrollados, uno de países en desarrollo o del sur global promedio, sabe perfectamente que cuando uno cambia el calendario estadístico, algo malo hay detrás. Y precisamente por eso existe un calendario estadístico, porque quieres evitar que cualquier decisión política influya ese calendario estadístico. Pero si tú justo cambias el calendario estadístico en medio de una campaña política, ya es un primer semáforo en amarillo. Luego se te ocurre no publicar el día que supuestamente se debía haber hecho, segunda señal. Tercero, el director está renunciando. Entonces, ¿qué otra señal queremos para demostrar que las cifras que ahorita se están publicando tienen al menos inconsistencia o al menos opacidad? Y eso ya ni siquiera causa expectativas sobre lo que se va a lanzar, sino más bien alerta de cómo comprobar que la estadística es confiable. Antes era al revés, cómo interpretar, cómo buscamos un mecanismo para ver cómo mejorar, saber que toda cifra es operativamente mejorable, pero ahora no, ya empezamos con la duda, porque ni siquiera sabemos cuándo se va a presentar. Debía haberse presentado el día de ayer, pero ni siquiera eso ocurrió. Entonces, estamos en un apagón estadístico. No hay otra forma de resumirlo. Hay un apagón estadístico en el Ecuador, y es como imaginarse un día sin energía eléctrica. ¿Qué hacen todos los ciudadanos sin energía eléctrica? Eso es lo que sucede a nivel agregado con información. No hay información en el país. ¿Y a quién le conviene, economista Villasís, este apagón estadístico en los momentos precisamente de coyuntura política y electoral que vivimos? ¿A quién le conviene este apagón estadístico? Excelente pregunta, Liceña. Ahí hay dos beneficiarios, uno directo de corto plazo y otro de largo plazo. El del corto plazo es el del gobierno y sus aliados para evitar revelar la situación social. Que no tenga resultados políticos. Claro, por supuesto. Cualquier persona que sale a la calle, al mundo real y deja la virtualidad, sabe la crisis que está atravesando el país. Hay gente que no tiene para comer, literalmente, y que una estadística no exista para poder revelar esa realidad. Es realmente dramático y patético. Pero hay otro beneficiario en el mediano y largo plazo que yo creo que siempre descuidamos en ver. Es que cuando uno destruye lo público, en realidad está privatizando. Si uno está destruyendo la estadística pública, lo que está haciendo en realidad es generando las condiciones para que luego se privatice la información que en realidad le pertenecía a todos. A mí no me sorprendería, y de hecho ya hay ciertas señales de que la estadística que antes se financiaba con el presupuesto público aparezca a producirse por empresas privadas que solamente tienen acceso a ciertos municipios,
acceso a ciertas partes del gobierno y deja de ser ya un bien público, deja de tener acceso libre para que todos tomemos decisiones supuestamente en base a información racional. Entonces, atrás de esto también yo sospecho, desafortunadamente, que hay un tema de interés económico para que las estadísticas públicas se vuelvan privadas y generar negocio seguramente para alguna persona que está interesada y relacionada con estos temas. Pero en contrapartida, ese apagón estadístico economista lo que genera es incertidumbre, y con esa incertidumbre, ¿cómo vamos a hacer como país para poder atraer inversiones? Para lo que usted decía hace un momento, ¿no? Para que los empresarios, para que el sector privado tenga certezas de lo que está pasando en el país y pueda venir y generar esas plazas de empleo que tanto necesitamos y esa reactivación económica que requiere el país. Exactamente, y si uno analiza ya en forma concreta y en forma científica lo que en realidad los empresarios, no los empresarios que tienen una vinculación política normalmente asociados a ciertos grupos empresariales corporativos, el empresario real, el tejido empresarial más profundo, lo que le interesa que exista en un país es estabilidad, que yo pueda tener un parámetro para poder planificar, para saber cómo programar mi estado de ingresos y gastos, para saber qué tipo de inversiones tengo, para saber qué mercado tengo. Si yo no tengo estabilidad, yo no puedo invertir. Eso quiere decir que si es que yo no tengo información para saber que tengo estabilidad, no voy a invertir. Por lo tanto, no se trata de que exista ultraliberación de todos los precios y de que exista una posición ideológica por parte del gobierno de liberar todo y de que sea un capitalismo salvaje. Se trata de que existan las condiciones para que los mercados crezcan, y para que los mercados crezcan necesitan estabilidad. Y el segundo elemento es que exista actividad comercial, y para eso se necesita inversión, que puede ser pública y puede ser privada, pero eso es otro tema. El punto aquí que nos atañe es que necesitamos información estadística. Sin información estadística hay apagón, y con apagón lo que hay es incertidumbre, y con incertidumbre lo que hay es crisis. Por lo tanto, lo que más se está preocupando ahorita el gobierno es en generar incertidumbre, que es exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Ahora, economista Villasís, esta generación de incertidumbre, este apagón estadístico, se produce en momentos en que el presidente de la República anuncia una serie de ayudas para familias ecuatorianas a propósito de su viaje a los Estados Unidos, donde tiene una serie de reuniones. Él ha dicho que se va a dar a unas 550,000 familias que perdieron el trabajo durante la pandemia, $500 a cada una, pero precisamente para saber a quiénes van dirigidas estas ayudas necesitamos tener datos estadísticos actualizados, y más que actualizados, reales. ¿Cómo mira usted este anuncio del presidente de la República? No se ha dicho cómo se va a financiar, y como está en Estados Unidos y hoy una reunión con el Fondo Monetario Internacional, seguramente es con más endeudamiento. Sí, a ver, ahí hay una interpretación política y una técnica. La política es que estamos en campaña electoral, y cualquier tipo de decisión que venga o anuncio por parte del Ejecutivo también juega como una pieza clave de cómo favorecer a sus candidatos. Entonces, esto no es una decisión técnica, no es una decisión elaborada. Si no hubiese estudios, hubiese discusión entre comisiones técnicas, acá justo aparece de la noche a la mañana una propuesta que está claramente intencionada para asociarse con propuestas que candidatos que tienen buenas preferencias están poniendo sobre la mesa. Entonces, en coincidencias, en política no hay coincidencias. Pero esa es una interpretación política, así que yo dudo mucho en realidad de la estructura técnica que está detrás de esta propuesta. Esto es un anuncio político, claramente. Entonces, desafortunadamente, no tengo mucha esperanza de que se concrete, porque esto es cualquier cosa para tratar de salvar las condiciones políticas que existen en el país, que yo, para ellos, considero son insalvables. Pero hay una interpretación técnica. De nuevo caemos en el mismo tema que justamente menciona Liceña. ¿Cómo quieren distribuir un subsidio si no existe información transparente y coherente de a quiénes hay que distribuir un subsidio? Necesitas información de registro de las familias vulnerables, pero para eso, adivina qué, necesitas un sistema estadístico que funcione. Pero si no tienes ni siquiera un respeto sobre el calendario estadístico, ¿qué garantía hay de a quiénes van a entregar esos subsidios? Si el día anterior sabemos que están distribuyendo las vacunas de una forma escandalosamente equivocada por ser una persona diplomática, ¿cómo vamos a tener garantía de cómo se va a distribuir un subsidio que se está anunciando de la noche a la mañana sin estudios técnicos?
Entonces, todo regresa a la estadística y eso es lo bonito de la estadística que a las personas que nos gusta este tema. Cualquier decisión política o técnica que se haga en términos privados o públicos termina siendo sostenida en un aparato estadístico. Pero con un apagón estadístico lo que estás es desarmando toda la estructura social. Están generando incertidumbre, están generando caos. Ese caos y esa incertidumbre que usted identificaba bien, economista Villasís, a partir de la pregunta que le planteaba Liceña, tiene beneficiarios a corto y largo plazo. ¿Qué le puede significar al ecuatoriano? Porque hablábamos de a quién beneficia, pero ¿y el perjuicio? ¿Qué significa para el resto de ecuatorianos estas malas decisiones, este apagón, esta incertidumbre en el trabajo que hace el INEC? Bueno, la parte más desafortunada de todo esto es que reconstruir instituciones es mucho más difícil que destruir, perdón. Porque eliminar un presupuesto, despedir gente, pintarse con ese maquillaje de la austeridad y decir que todo está funcionando para cuadrar un balance, es bastante fácil hacerlo en escritorio. Pero cuando alguien tiene la tarea de construir una institución, de generar cohesión organizacional, de que una persona se convenza de que está trabajando para una entidad estadística, para una entidad de salud, para una entidad de agricultura, lo que fuere, es muy complicado porque necesitas convencerle a la gente de que está siendo parte de un equipo. Y eso no se hace con plata solamente, se hace con mucha perseverancia, se hace con decisiones inteligentes, se hace con muchas habilidades de equipo que toman mucho tiempo e inversión. Eso por una parte. Luego viene el tema de capacitación. ¿Cuánto creen que costó capacitar, tener un equipo humano público para poder desarrollar buenas estadísticas? Y no solo estadística, en el sector de bienestar social, en el sector de agricultura, en el sector de bienestar social, en el sector de salud, por ejemplo. Ese equipo humano que era del sector público tenía capacidades intelectuales y capacidades de recursos humanos que cuesta plata y tiempo invertir. De la noche a la mañana se les despide, se les trata como que fueran la última rueda del coche y volver a invertir en ese proceso es mucho más difícil y mucho más costoso. Entonces, desafortunadamente para el ecuatoriano común y corriente, lo que necesita ahorita es darse cuenta es que primero esta hemorragia se tiene que detener, se tiene que empezar por un proceso en el que se le cure al país, se le empiece a sanar de todas sus heridas, y eso empieza por identificar quiénes son los causantes de esto. Quien está causando desde mi punto de vista personal es el propio gobierno, para poder generar crisis y poder decir que la salida a todo esto es una salida financiera, que todo se basa en lo que diga organismos multilaterales internacionales. Entonces, hay que parar la hemorragia, hay que parar el apagón estadístico, pero yo creo que en gran parte está en manos de los ciudadanos de poder tomar una decisión que evite y se dé cuenta quiénes en realidad han estado atrás de esta hemorragia. Economista Villasís, usted como conocedor de las cifras, el presidente de la República ha dicho en las últimas horas que va a dejar un país mejor del que recibió, como lo ofreció, y que traspasará el gobierno con las cuentas en orden y no la emboscada con la que él lo heredó, en más o menos palabras del mandatario. De acuerdo a las cifras, ¿usted cree que vamos a recibir un país mejor del que lo encontró el presidente Moreno? No, hay muchísimas formas de darse cuenta de que eso es falso, y más bien la realidad es todo lo contrario. Es como decir que yo tengo cuadrados los balances que tengo en el banco, pero estoy en la clínica en un estado de coma. Y por lo tanto, como estoy bien con el banco, todo está muy bien. Lo que hay que priorizar cuando se administra la gestión pública es el bienestar de la gente, es que existan condiciones de trabajo dignas, que tenga un sistema de salud que lo proteja en casos de emergencia. Acá lo que ha existido es desidia, lo que ha existido es todo un proceso para favorecer un proceso de financiarización. Para quienes no están familiarizados, financiarizar significa que toda la economía gire alrededor del beneficio bancario, de que cada pequeño detalle de la economía signifique la posibilidad de endeudarle al ciudadano. Si ustedes se dan cuenta, tomemos un ejemplo en el sector educativo. Quebrar a la educación pública tiene un objetivo de financiarizarle. Y voy a explicar por qué. Cuando yo quiebro la educación pública, estoy provocando que el estudiante tenga que irse a la educación privada, que de paso en muchos casos es de peor calidad. Cuando va a la educación privada, adivinen qué, tienen que pagar, pero la persona no tiene dinero porque aparte no hay trabajo, le votaron y todo lo demás. ¿Qué tiene que hacer entonces? Endeudarse.
Entonces, el hecho de desfinanciar la educación pública, lo que termina es beneficiando a un banco, termina financiarizando a la gente, generando deuda, y empieza un ciclo en el que el banquero siempre tiene control. Por lo tanto, aquí hay un gobierno que desafortunadamente se ha enfocado en beneficiar los procesos de financiarización, de que el sector corporativo financiero sea el que tenga la mano de todo y despreocuparse inclusive de la vida de la gente. Por último, en el peor de los casos, esto hubiese sido justificable si es que hubiesen ganado las elecciones con ese plan de gobierno, si es que fuese un gobierno legítimo, pero ni siquiera fue así. Acá ha existido un giro completamente dislocado en términos ideológicos y hasta en términos morales. Por lo tanto, es completamente injustificable a costa de la vida de la gente. Si es que hubiese sido una etapa normal y legítimo, tal vez, pero es ilegítimo y en un proceso de una pandemia. O sea, en realidad es dramático e inhumano lo que ha pasado en el país.